Dicen que hay viajes que se miden en kilómetros, pero hay otros, unos pocos, que se miden en latidos del corazón. Viajes que te rompen los esquemas, que te arrancan el alma y te la devuelven cambiada para siempre. Esta no es la historia de un simple torneo de fútbol. Es la historia de cómo un grupo de chicas, nacidas y criadas en la perfección milimétrica de Japón, vinieron al fin del mundo a buscar un trofeo, y en su lugar, encontraron algo infinitamente más valioso, el verdadero significado de la pasión. Esto que están a punto de escuchar es el relato de cómo la selección juvenil femenina de Japón aterrizó en Argentina, esperando encontrar un país del tercer mundo, y cómo se fueron con lágrimas en los ojos, jurando volver, no por la revancha, sino para reencontrarse con una parte de ellas mismas que no sabían que habían perdido. Porque en esta tierra caótica, impredecible y a veces rota, descubrieron el secreto más grande de todos. Quédense hasta el final, porque lo que estas chicas vivieron en nuestro suelo les va a erizar la piel. Todo comenzó en el silencio casi quirúrgico del aeropuerto de Narita. El equipo japonés, un conjunto de adolescentes disciplinadas, se movía en una formación perfecta. Sus uniformes, impecables. Sus movimientos, sincronizados. Una reverencia aquí, un agradecimiento susurrado allá. Eran el producto de una sociedad donde el orden es una religión y el error, un pecado. Para ellas, el mundo funcionaba bajo reglas claras y predecibles. Su capitana, Yuki Tanaka, era la encarnación de esa filosofía. Una estratega brillante, una jugadora cuya mente funcionaba como una supercomputadora, calculando cada pase, cada movimiento, con una precisión escalofriante. En el avión, mientras sobrevolaban la inmensidad del Pacífico, Yuki repasaba en su tablet los datos del equipo juvenil argentino. Las estadísticas eran, a su parecer, mediocres. Poca posesión, pases imprecisos, una defensa desordenada. Les ganaremos con táctica, le dijo a su segunda al mando, Aiko. No tienen disciplina. Es su punto débil. Aiko asintió, sin dudar. ¿Cómo podría un país conocido por sus crisis económicas y su desorganización competir contra la maquinaria perfecta que eran ellas? El concepto de el aguante, de la garra, no figuraba en sus hojas de cálculo. Después de más de 30 horas de vuelo, el avión finalmente comenzó el descenso sobre una llanura infinita y parda. Buenos Aires. Vieron desde la ventanilla un mar de luces caótico, que se extendía sin un patrón aparente. No eran los prolijos y ordenados bloques de Tokio. Era algo distinto. Algo orgánico. Vivo. El avión tocó tierra en Ezeiza. Y en el preciso instante en que las puertas automáticas se abrieron, el mundo de Yuki y su equipo se hizo pedazos. No fue un sonido. Fue una explosión. Una onda expansiva de ruido, de emoción cruda, de vida desbordada que las golpeó como una pared. Cientos de personas agolpadas contra las vallas. Familias enteras gritando, llorando, riendo. Un hombre con la camiseta de River Plate sostenía a una nena en sus hombros, y ambos lloraban a moco tendido mientras saludaban a una abuela que acababa de llegar. Un grupo de pibes con bombos y banderas de Boca Juniors cantaba a los gritos, celebrando la llegada de un amigo. Y por todos lados, abrazos. Abrazos que no eran simples saludos. Eran abrazos que parecían querer fusionar dos cuerpos en uno, abrazos de reencuentro, de desesperación, de amor visceral. Abrazos que duraban minutos, no segundos. Las chicas japonesas se quedaron petrificadas, con sus valijas perfectamente alineadas. Habían pasado de la asepsia del avión a un carnaval de emociones humanas que no podían procesar. En Japón, el contacto físico es medido, un apretón de manos, una reverencia respetuosa. Esto era otra cosa. Era un quilombo hermoso y aterrador. ¿Qué es esto?, susurró Aiko, aferrándose al brazo de Yuki. Yuki no pudo responder. Estaba paralizada, observando a una mujer mayor que, con la cara empapada en lágrimas, se abalanzó sobre un joven y lo besó en cada centímetro de la cara, gritando, «Hijo, mi amor, volviste».
El joven, un gigante de casi 2 metros, se dejaba abrazar como un nene chiquito, llorando con ella. Fue en ese momento que sintieron el primer impacto de la cultura argentina. Un hombre de mediana edad, con una panza prominente y una sonrisa que parecía ocupar toda su cara, se les acercó. Llevaba un cartel mal escrito que decía, Japón. Era Carlos, su guía y anfitrión. Che, las pibas de Japón. Bienvenidas, carajo, gritó Carlos, abriendo los brazos de par en par. No hubo reverencia. No hubo distancia. Se acercó a Yuki, la capitana, y le dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi la hizo perder el equilibrio. ¡Qué viaje, Deben estar hechas percha. Vamos, vamos que las está esperando el bondi. Yuki, Aiko y las demás se miraron, completamente descolocadas. ¿Bondi? Che. ¿Carajo? Eran códigos de un universo desconocido. Carlos, sin esperar respuesta, agarró 2 de sus valijas con una facilidad pasmosa y empezó a abrirse paso entre la multitud, gritando, permiso, che, dejen pasar a las invitadas. La gente se corría, pero no con molestia. Le sonreían, algunos les decían, suerte, chicas, en un inglés improvisado. Mientras caminaban por ese pasillo humano, una abuela, la misma del reencuentro emotivo, se confundió y creyendo que Aiko era una pariente, la agarró de los cachetes, le dio un beso baboso en la mejilla y le dijo, qué grande que estás, nena. Aiko se quedó blanca como el papel, rígida, sin saber cómo reaccionar. Nunca en su vida una extraña la había tocado así. Pero en los ojos de esa mujer no había malicia. Solo un cariño desbordado e incontenible. Cuando finalmente llegaron al micro que la llevaría al predio de la AFA, se sentaron en silencio. Afuera, el caos continuaba. El viaje desde Seiza fue la segunda etapa del shock cultural. Las autopistas no eran perfectas. Había grafitis en las paredes, vendedores ambulantes en los semáforos, y los autos se pasaban de carril sin señalizar, en una danza peligrosa y extrañamente coordinada. Un auto se les puso a la par, bajó la ventanilla, y el conductor, al ver que eran extranjeras, le sonrió y levantó el pulgar. De fondo, sonaba cumbia a todo volumen. Acá las calles tienen vida, ¿viste?, dijo Carlos, que se había sentado en el primer asiento y ahora les hablaba a todas por el micrófono. No es todo prolijito como allá. Acá hay ruido, hay color, hay gente. Es un quilombo, pero es nuestro quilombo. Las chicas miraban por la ventana, no con miedo, sino con una fascinación que no podían ocultar. Vieron a un grupo de amigos sentados en la vereda de una casa, en la esquina de un barrio humilde. No tenían nada, apenas unas sillas de plástico y una botella de gaseosa cortada a la mitad. Pero en el centro, sobre una pequeña mesa, había un termo y un mate. Y pasaba de mano en mano. Y se reían. Se reían a carcajadas. Esa imagen se le grabó a fuego a Yuki. En Japón, la gente caminaba rápido, mirando sus celulares, inmersa en su propio mundo. Rara vez se veía a la gente simplemente estar compartiendo, riendo en una vereda. En Japón tenemos de todo, pensó Yuki para sí misma. Rascacielos, trenes bala, tecnología que parece del futuro. Pero, ¿tenemos esto? La primera práctica en el predio de la AFA fue una revelación. El lugar era impresionante, un complejo dedicado al fútbol. Pero cuando pisaron la cancha de entrenamiento, notaron la diferencia. El césped no era una alfombra perfecta como en Japón. Tenía sus imperfecciones, alguna que otra zona más gastada. Era una cancha con cicatrices, una cancha que contaba historias de batallas pasadas. Mientras ellas hacían sus ejercicios de calentamiento, en silencio y con una coordinación perfecta, vieron llegar al equipo argentino. Y el contraste fue brutal. Las chicas argentinas llegaron haciendo ruido, riendo, empujándose. Sus botines estaban gastados, algunos incluso remendados con cinta.
Sus camisetas no eran todas del último modelo. Pero sus ojos ardían. La entrenadora argentina, una mujer de carácter fuerte llamada Sofía, juntó a su equipo en el centro. No les dio una charla táctica. Les gritó: escúchenme bien, pibas. Hoy no me importa la táctica, no me importa si el pase va al pie. Hoy me importa que dejen el corazón en cada pelota. Que se maten por estos colores. Esto es Argentina, carajo, y acá se juega con garra. El entrenamiento comenzó. Y fue un caos. Un caos hermoso. Las argentinas se gritaban, se puteaban amistosamente, se tiraban al piso a trabar con una vehemencia que las japonesas nunca habían visto. Si una se caía, dos la levantaban. Si una metía un gol, se le tiraban todas encima en una montaña de cuerpos. No había silencio. Había vida. Había una pasión descontrolada que fluía por cada rincón de la cancha. Esa noche, Carlos la sorprendió. Hoy no hay cena de hotel, pibas. Hoy van a conocer el corazón de Argentina. La llevó al quincho del predio, donde unos hombres preparaban un fuego. El aire se llenó de un olor a madera quemada y a carne que les abrió el apetito. Era la noche del asado. Para las chicas japonesas, acostumbradas a porciones pequeñas, a la delicadeza del sushi y el tempura, ver esos costillares enteros, esos vacíos gigantescos, esos chorizos y morcillas sobre la parrilla, fue un impacto visual y cultural. ¿Y todo esto? ¿Es para nosotras?, preguntó Aiko, incrédula. Carlos soltó una carcajada. Claro, boluda. Acá se come. Comer es compartir, es celebrar. Mientras la carne se cocinaba lentamente, un círculo se formó alrededor del fuego. Y entonces, apareció el mate. Un jugador de las inferiores de la selección masculina, que ayudaba con el asado, se acercó con el termo bajo el brazo. Cebó uno, lo probó, y se lo pasó a Carlos. Carlos tomó, y luego, miró a Yuki. Tomá, capitana. Probalo. Es nuestra ceremonia. Yuki miró la bombilla con desconfianza. ¿Compartir la misma bombilla? En su cultura, eso era impensable, antihigiénico. Vio la duda en los ojos de todas sus compañeras. Pero vio también la mirada expectante y amable de Carlos y del pibe que lo había cebado. Entendió que rechazarlo sería una ofensa. Con la mano temblorosa, lo aceptó. El primer sorbo fue amargo, una explosión de sabor a yerba que casi la hace toser. Pero aguantó. Y luego, siguiendo las instrucciones no verbales de Carlos, se lo pasó a Aiko. Y así, el mate comenzó a girar. Cada una lo probaba con una mezcla de asco y curiosidad. Pero a medida que la ronda avanzaba, algo mágico empezó a suceder. El mate las obligó a mirarse a los ojos, a estar presentes en ese círculo. Rompió el silencio. Empezaron a hablar, a reírse de las caras que ponían al probarlo. Dejaron de ser un equipo disciplinado y se convirtieron, por un momento, en un grupo de amigas compartiendo algo. Comprendieron que el mate no era la bebida. Era el ritual. Era la excusa para estar juntos. Cuando el asado estuvo listo, se sentaron a una larga mesa de madera. La carne llegaba en tablas, abundante, jugosa. Comieron con las manos, se mancharon, rieron como nunca. Y después, llegó el postre, dulce de leche, alfajores. Una bomba de azúcar y felicidad que terminó de derribar todas sus barreras. Esa noche, de vuelta en sus habitaciones, Yuki no podía dormir. Pensaba en la imagen de sus compañeras, con las caras manchadas de dulce de leche, tratando de hablar en un español inventado con los chicos del predio. Se dio cuenta de que en un solo día, en ese país caótico y desordenado, había visto a sus compañeras más relajadas y felices que en años de entrenamiento en Japón. Ellos no tienen nuestra tecnología ni nuestra organización, escribió Yuki en su diario. Pero tienen algo que nosotros perdimos. Tienen conexión. Tienen alma.
Finalmente, llegó el día del partido. El estadio era una caldera. No estaba lleno, era un partido juvenil, pero los pocos cientos de personas que había hacían el ruido de miles. Familias, amigos, todos con banderas y camisetas argentinas, cantando sin parar. El partido comenzó, y tal como Yuki había previsto, Japón era tácticamente superior. A los 10 minutos, una jugada de laboratorio, una seguidilla de 20 pases sin que ninguna argentina tocara la pelota, terminó en un golazo. 1-0. Silencio en la tribuna. Las jugadoras japonesas se felicitaron con un choque de manos discreto y volvieron a sus posiciones. Esperaban que el equipo argentino se desmoronara. Pero pasó algo inexplicable. La hinchada, en lugar de callarse, empezó a cantar más fuerte. Vamos, vamos, Argentina, vamos a ganar. Que esta hinchada quilombera no te deja de alentar. Y en la cancha, las jugadoras argentinas se transformaron. Ya no corrían. Volaban. Se tiraban a cada pelota como si fuera la última de sus vidas. La capitana argentina, una morocha llamada Valentina, empezó a arengar a las suyas. Dale, pibas, por la vieja, por el barrio, por estos colores. A comerles el hígado. El fútbol perfecto y ordenado de Japón empezó a chocar contra un muro de pura pasión. Las argentinas no intentaban jugar lindo. Jugaban con el corazón. Cortaban, trababan, corrían. Y cuando tenían la pelota, eran impredecibles. Una gambeta de potrero, un caño, un remate desde cualquier lado. No era táctica, era instinto. Era el famoso potrero, que no se aprende en ninguna academia. A los 30 minutos, en una jugada sucia, embarrada, Valentina robó una pelota en la mitad de la cancha, se sacó a dos japonesas de encima a pura potencia y metió un puntazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo. Gol. El estadio explotó. Valentina no corrió a celebrar. Se arrodilló, besó el escudo de su camiseta y lloró. El equipo japonés estaba en shock. Ese gol no tenía lógica táctica. Había sido parido por la pura fuerza de voluntad. Y las descolocó por completo. Empezaron a cometer errores, a perder pases fáciles. El caos argentino las había contagiado. En el segundo tiempo, la historia se repitió. Argentina, con más corazón que fútbol, metió el segundo gol después de un córner, en una jugada donde 3 jugadoras se tiraron de palomita para cabecear. El partido terminó 2-1. Japón, la máquina perfecta, había perdido contra un equipo de leonas con botines gastados. Cuando sonó el silbato final, las argentinas se abrazaron en una piña, llorando de alegría. Las japonesas las miraban desde lejos, con una mezcla de frustración y admiración. No entendían cómo habían perdido. Técnicamente, eran infinitamente superiores. En el vestuario japonés, reinaba el silencio. No era el silencio de la derrota. Era el silencio de la revelación. Yuki se paró frente a sus compañeras. Tenía los ojos llorosos. Perdimos, dijo en japonés. Y no entiendo por qué. Pero, ¿las vieron? No jugaban un partido de fútbol. Jugaban por su vida. Jugaban con un fuego que nosotras no tenemos. En ese momento, la puerta se abrió. Era Valentina, la capitana argentina, con 2 de sus compañeras. Traían una caja de alfajores y varias camisetas para intercambiar. Che, japonesas, dijo Valentina con una sonrisa, el sudor todavía corriéndole por la cara. No se pongan mal. Son unas máquinas, juegan zarpado. Pero acá, en Argentina, la pelota a veces no dobla, ¿viste? Y el fútbol no se juega solo con los pies, se juega con esto, dijo, golpeándose el pecho con el puño. Con la garra. El aguante. Felicitaciones, jugaron un partidazo. Y sin mediar palabra, Valentina se acercó a Yuki y le dio un abrazo. Un abrazo fuerte, de esos que te reinician el alma.
un abrazo argentino. Y Yuki, la capitana fría y calculadora, por primera vez en su vida, se derrumbó. Lloró en el hombro de su rival, y sus compañeras, al verla, también rompieron en llanto. Lloraban por la derrota, sí, pero más que nada, lloraban porque en ese abrazo, en ese gesto, en ese país de locos, habían entendido todo. El viaje de vuelta, en el aeropuerto de Seiza, fue diferente. El mismo caos, los mismos gritos, los mismos abrazos. Pero ahora, las chicas japonesas no lo veían con miedo. Lo veían con nostalgia. Vieron a otra familia despidiéndose entre lágrimas, y sonrieron. Carlos, su guía, las acompañó hasta el embarque. Bueno, pibas, un gusto. Vuelvan cuando quieran, que acá siempre van a tener un plato de comida y un amigo. Aiko, la segunda de Yuki, se acercó a él. Tenía los ojos rojos. Carlos, gracias, le dijo. En Japón lo tenemos todo. Todo es perfecto, todo funciona. Pero estamos solos. Acá ustedes tal vez no tienen todo, pero se tienen a ustedes. Y eso es tenerlo todo. El avión despegó, y mientras Buenos Aires se hacía pequeña bajo ellas, Yuki miraba por la ventanilla. Volvían a su país perfecto, a su vida ordenada. Pero se llevaban la lección más importante de sus vidas. Entendieron que el orden no te hace más fuerte, que la riqueza no te hace más feliz. Y que a veces, en el fútbol como en la vida, para ganar, primero tenés que aprender a jugar con el corazón roto, con los botines gastados y con el alma en la garganta. Volvían a casa, sí, pero una parte de ellas, una parte fundamental, para siempre, se había quedado en el quilombo hermoso y apasionado de Argentina. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo sentir orgulloso de lo que somos, con nuestras fallas y nuestras virtudes, déjame un comentario. Suscríbete al canal, dale a la campanita. Porque historias como estas demuestran que, a pesar de todo, en este rincón del mundo, todavía nos queda lo más importante, el alma, la pasión